Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir la escritura ahí y vamos a seguir con nuestro estudio en Isaías, capítulo 24, 25, 26 y 27. Estos 4 capítulos, la última vez que andábamos por acá meditando en la palabra del Señor, algunos que pues se dedican a hacer estudios y a tratar de ayudarnos a darle forma no a la escritura, sino buscar poder estructurarla para una mejor comprensión de la misma. Le han llamado estos 4 capítulos, decíamos la vez pasada, del Apocalipsis de Isaías. Perdón, y le llaman así porque de alguna manera decíamos que guarda cierto paralelismo con el libro de Apocalipsis. Muchos creyentes cuando oyen del libro de Apocalipsis, hasta los creyentes luego se les eriza la piel, ¿no? Pero el creyente es el que menos debería de erizársele la piel cuando oye del libro de Apocalipsis. Hay gente que no ha leído el libro de Apocalipsis en su vida. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero piensan hay cosas raras del libro, pero cuando usted lee el primer capítulo entiende que es un libro como todos los que están en la Escritura, que fueron escritos, inspirados por el Espíritu Santo para nuestra edificación. Esa es la palabra que bienaventurados los que leen y los que escuchan las palabras de este libro de la profecía, dice el libro de Apocalipsis. Entonces somos bienaventurados porque el libro de Apocalipsis es un libro aunque muchos se centran en la parte de los juicios, para los creyentes es un libro de victoria, es un libro que nos anima, es un libro que nos consuela, es un libro que nos deja ver la esperanza a la cual hemos sido llamados nosotros, es un libro que nos inspira a tener confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, por lo contrario, no es un libro como toda la Escritura, no es un libro para llenarnos de temor. Más bien es un libro que nos anima a buscar al rostro de Dios y evidentemente sí habla de los juicios y sí habla de la ira que vendrá. Y sí, también es un libro que nos inspira a tener un temor, pero no es para que tengamos miedo y andemos de miedosos, ¿no? Sino más bien para el creyente es un libro para que le inspire. Y entonces le decía que estos 4 capítulos guardan cierta analogía, cierto paralelismo con el libro de Apocalipsis. Ahí veíamos en el capítulo 24 de Isaías, juicios que Dios tiene destinados para este mundo. Y ahí en este capítulo se nos dan las razones de los juicios que van a venir a este mundo. Ya veíamos en capítulos anteriores que Dios de una manera muy particular había hablado juicios sobre naciones que pues algunas ya no existen, ¿verdad? Otras todavía están ahí, están esperando el momento que venga el juicio sobre ellas, ¿verdad? Como Babilonia, como Asiria, como a los medopersas, ¿verdad? Como a los edomitas y a otras naciones a las cuales Dios les habló que iba a venir un juicio. Y parte de esas naciones también estaban incluidas la nación de Israel y la nación de Judá. O sea, delante de Dios dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando Dios también habla juicios con respecto a su pueblo, que es el pueblo de Israel, pues habla juicios porque, como hemos estado estudiando, el pueblo se aparta del caminar con el Señor, el pueblo se aparta de su pacto con el Señor, entonces Dios también tiene que tratar con su pueblo. Dice la palabra que en Pedro, en primera de Pedro o en segunda de Pedro, cualquiera de esas dos, dice que el juicio de Dios comienza por su casa. Evidentemente el juicio que comienza Dios por su casa, pues no es comparable con el juicio que Dios va a traer a este mundo, conforme vemos las Escrituras. A veces Dios tiene que, como dice el autor de Hebreos, como un padre que ama a su hijo, tiene que a veces corregirnos y puede traer Dios algunos juicios a nuestra vida, pero es con la intención de que sus hijos
nos volvamos a Él, ¿verdad? Que los hijos nos enderecemos, ¿verdad? Que los hijos recapacitemos y volvamos, como dice la parábola, volvamos en sí y sigamos, guardemos el pacto de nuestro Dios. Pero evidentemente, como dice la Escritura, delante de Él vamos a estar todos, delante de su trono, tanto creyentes como no creyentes. Y la diferencia en cuanto al juicio que va a haber con respecto a los creyentes y a los no creyentes, sí hay una diferencia, hay algo que marca algo que los distingue. El juicio a los no creyentes es un juicio para condenación. Es un juicio donde se va a declarar pues de antemano que ya están perdidos y separados de Dios por la eternidad, pero también Dios va a traer un juicio justo sobre cada una de esas personas. Y con respecto a los creyentes también va a haber un juicio, ya no para condenación, sino va a ser un juicio con respecto a galardones, como dice la Escritura, ¿no? Entonces sí es importante que lo entendamos. Entonces, como quiera que sea, nosotros también vamos a dar cuenta a Dios de lo que hayamos hecho, aunque seamos sus hijos. A lo mejor algunos creyentes se conforman con, pues, como dicen en la escuela, pasar de panzazo, y pues aunque dicen, pues aunque no reciba galardones, pues ya la hice, ¿no? Pero no se trata de eso. Un creyente, cuando entiende las verdades de Dios, entiende que vive para glorificar y honrar a aquel que dio su vida por él, para librar de la condenación eterna. Entonces esa es nuestra motivación y eso nos impulsa y eso nos anima a vivir para Él, glorificar su santo nombre. Amén. Entonces, sin embargo, hablando de estos juicios que ahora van a venir a todas las naciones, no hay nadie que se vaya a escapar. Dice, aunque ya pasamos por aquí, vamos a repasarlo rápidamente. Dice aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, versículo 1, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. Usted está hablando de alguna manera de las clases sociales, ¿no? El pueblo, digamos, es pues la gente común y corriente. Y cuando habla de los sacerdotes, está hablando de la gente que tiene cierta posición de autoridad. Entonces, el juicio de Dios, ¿para quién va a ser? Para gente que esté en autoridad y gente que esté siendo gobernada, ¿no? Como al siervo, también así al amo, ¿verdad? O sea, a los que son empresarios como a los que son empleados, ¿ok? Por eso, por ejemplo, tanto si somos creyentes, si somos empleadores creyentes, si somos empleados creyentes, a ambos Dios tiene ordenanzas para cada uno de nosotros, y si no las cumplimos, pues Él nos va a jalar las orejas, ¿no? Como a la criada a su amo, como al que compra, al que vende. Aquí está hablando de los comerciantes, ¿verdad? Como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente sacada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Esos juicios pues vienen más detallados o de alguna manera ampliados cuando usted ve el libro de Apocalipsis. Usted se da cuenta ahí los juicios que van a venir sobre esta tierra y que van a afectar tanto a los mares, van a afectar a nivel económico, va a haber guerras, la cosa va a estar tremenda. ¿Por qué? Pues porque el hombre, ¿verdad? Como dice la Escritura, su pensamiento de continuo es mal, igual que en aquella generación que el Señor destruyó a través del diluvio. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, así, desde naciones hiper poderosas desde el punto de vista económico o educativo, incluso hablando de, ahorita que está de moda la cuestión armamentista, hasta los que a lo mejor nada más lanzamos puro resortera y piedra, ¿no? A todos parejos, ¿verdad? Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Bueno, las razones del juicio en esa ocasión, ahorita se los voy a resumir para que no nos detengamos tanto. Ahí usted puede leerlo en los capítulos, en los versículos 4 al 6. Dios, cuando hemos hablado de que cuando Dios declara juicio sobre las naciones o sobre las personas, hay una razón, ¿verdad? Acuérdese que los profetas siempre son, el enfoque básicamente usted puede decir, son tres aspectos, ¿verdad? Dios señala un juicio, señala la razón del juicio y hay una invitación al arrepentimiento
y una promesa de restauración. En eso podríamos, cada vez que usted lea los profetas o vea las escrituras, que en ese sentido, hablando de los profetas, va a encontrar esos cuatro situaciones siempre. Entonces, cuando usted las lea, piense, a ver, ¿en dónde está el juicio? ¿Por qué viene el juicio? ¿Cuál es la invitación de parte de Dios? ¿A qué está invitando Dios? ¿Verdad? ¿Y qué promesa hay de Dios para aquel que se arrepiente, que se vuelve a Él? Eso siempre usted lo va a encontrar ahí en los profetas. Entonces aquí no es la excepción. El Señor le dice a Isaías, le revela a Isaías por qué va Dios a traer los juicios sobre la tierra, ¿verdad? Ahí acabamos de leer en el versículo 5 que es, en primer lugar, porque contaminaron la tierra. Después va usted a seguir leyendo y va a encontrar que es porque se traspasaron las leyes, ¿verdad? En todos los sentidos, principios que Dios ha establecido, aún leyes que están ahí inherentes. Los hombres nos empecinamos en traspasarlas una y otra vez, y eso no va a pasar, no va a pasar impune ninguno de, pues tanto nosotros como las naciones. Por eso es importante que si nos damos cuenta, Dios nos muestra que, como dice la Escritura, la paga de nuestro pecado es la muerte, y Él nos muestra eso, pues, y Él nos invita a que nos arrepintamos. Este es el tiempo aceptable, como dice el Señor, para decir, sí, Señor, yo reconozco que la paga de mi pecado es ¿qué? Pero tu dádiva, Señor, tu regalo en Cristo Jesús es vida eterna, ¿verdad? Entonces, yo creo en eso, Señor, y perdóname, y hoy vengo, ¿verdad?, humillándome delante de ti para que sanes mi tierra, sanes mi corazón, cambies mi mente, me hagas una nueva criatura, y yo quiero ser alguien distinto, etcétera, ¿no? Cosas que ya sabe. Otra razón ahí en Isaías, en estos versículos, es porque falsearon. La gente falsea el derecho. Pues no necesitamos poner muchos ejemplos para entender que así es en estos tiempos, ¿no? Se falsea el derecho. Isaías en otro pasaje de la Escritura dice que la gente a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Pero no solamente es en ese sentido, sino aún cuántas en nuestras cárceles están llenas de gente que es inocente, o que no es proporcional el juicio en relación a la pena que están teniendo, ¿no? Porque hay gente que, pues, si robaste un bolillo, pues sí necesitas, hay una paga, ¿no?, por robarte un bolillo, pero luego hay gente que se robó un bolillo y ya tiene años ahí, y porque no tuvo los recursos, está ahí si hablamos en términos de justicia, ya pagó el bolillo, pero un montón de veces, ¿no? Entonces hay mucha injusticia en nuestro mundo. Porque se quebranta también el pacto, ¿verdad? Y cuando hablamos de quebrantar el pacto, pues no solamente es el pacto con Dios, a veces nosotros quebrantamos los pactos que tenemos con nuestros propios semejantes, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los esposos, a veces quebrantamos los pactos, ¿no?, con los esposos. A veces los hijos quebrantan los pactos con los padres, porque saben que los hijos y los padres tienen pactos, ¿no? ¿Sí saben que hay un pacto entre padres e hijos? Por eso dice Dios, honra a tu padre y a tu madre. Hay un pacto, ¿no?, que es inherente en relación a que eres hijo engendrado y tú eres padre que engendró. ¿Sí me estoy explicando? Es un pacto inherente. Entonces, a veces quebrantamos esos pactos, ¿no? Y pues por eso los matricidas, los parricidas, ¿verdad?, están quebrantando el pacto, ¿no? O sea, quitándole la vida a aquel que te dio la vida, o quitándole la vida a aquel que ni siquiera ha visto la luz de este mundo, ¿verdad? Y bueno, y finalmente el Señor, otra de las razones que da es porque se rechaza a Dios. Ese es el peor de ahora sí que el gran pecado, a final de cuentas, porque pues todos hemos pecado, ¿no? Pero como eso es el pecado ahora sí que imperdonable. ¿Cuál será el pecado imperdonable? Pues ¿no? Rechazar a Dios. Si rechazamos a Dios, ¿qué perdón podemos esperar? Si le cerramos a Él, nosotros, ¿verdad?, más bien lo rechazamos, lo menospreciamos su bondad, su misericordia, ¿verdad?
Y bueno, ahí usted sigue leyendo y bueno, ahí usted va a encontrar otros aspectos, va a ver la escena, cómo Isaías narra la escena de este juicio del versículo 7 al versículo 13. Ahí dice, cuando la escritura en el versículo 7 dice que se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, está hablando de ese lamento, esa circunstancia de quebrantamiento que va a venir, ¿verdad? Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. Quebrantada, versículo 10, está la ciudad por la vanidad, toda la casa está cerrada para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, etcétera, ¿no? Entonces es una narración que hace Isaías de cómo va a ser, si ahora que pasamos esta circunstancia, estos últimos 2 años, se vivieron, o ustedes mismos a lo mejor vivió circunstancias difíciles personales o familiares, se supo de gente que se sumió en la depresión o que vivió circunstancias difíciles desde el punto de vista aún económico, de salud, de situaciones familiares, etcétera. Y pues no estaba la cosa así como muy alegre que digamos en estos últimos pasados 2 años, ¿no? ¿O sí? Entonces, pero pues eso no es nada, ni siquiera son principio de dolores, amado. O sea, para que se dé cuenta que eso ni siquiera es, como dice el Señor, ni siquiera son principios de dolores. Porque antes de que Él venga va a haber principios de dolores. Y va a haber cosas que nos van a dejar ver que ya viene el Señor, pero todavía no es el tiempo, ¿no? Y usted puede ver lo que está aconteciendo, pero todavía estamos oyendo de guerras y de rumores de guerras y de cosas y demás cosas que vienen, pero aún no es el tiempo, ¿verdad? Y del versículo 14 al versículo 16 aquí nos habla de la gloria de Dios, el contraste de la gloria de Dios, pero también de la aflicción del hombre. Fíjese el versículo 15. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Yo dije, mi desdicha hay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso. Note las palabras, tratemos de asimilar las expresiones que Isaías está dejándonos aquí en escrito, de cómo va a ser esa situación de esos juicios, de ese tiempo que va a venir terrible sobre la tierra. Fíjese, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. O sea, se va de una, ahora sí que sale de Guatemala para irse a Guatepeor, ¿no? O sea, sale de una y va a entrar otra, y sale de esa y entra otra. Pero eso ¿para quién es? Es para el impío, para el perverso, para el malo, para el que rechaza a Dios, para lo que acabamos de leer hace rato. Y vamos a volver, dice, acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. O sea, nadie, lo que está diciendo aquí Isaías es que nadie va a poder escaparse ¿de qué? Del juicio de Dios. O sea, no, aunque alguien se vaya ahí al lugar más recóndito, pues allá, desde allá dice la Escritura que el Señor lo va a alcanzar el juicio del Señor, ¿verdad? Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio. Entonces, note las circunstancias que van a acontecer en el mundo, aún en la creación. Fíjese, trate de percibir todo eso, aunque está en un lenguaje poético, nos deja ver la magnitud de lo terrible que va a acontecer. Y se temblará la tierra como un ebrio. Es en sentido figurado, pero es una ilustración de cómo va a ser la situación aún en la creación. Y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Aquí está hablando de los ángeles. ¿Se acuerda que en Apocalipsis dice que aquellos ángeles que siguieron al diablo en su rebeldía, Dios tiene, dice Pedro, Dios tiene destinados para ellos también prisiones? Y van a también ser arrojados juntamente con el diablo
al lago de fuego y azufre. Está hablando de eso, ¿no? De esos seres celestiales que también se rebelaron contra el Señor. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Si usted lee el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta en los capítulos 20 y 21 cómo la Escritura pone de manifiesto la gloria que va a haber en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, donde el Señor dice ya no va a haber necesidad de sol, porque el Señor es el que va a estar alumbrando, ¿verdad? Entonces, aquí son, por eso le digo que son así, está aquí revelado y se complementa con todo lo demás que está escrito. Ponga atención, hermano, porque yo sé que a lo mejor a algunos de ustedes estas cosas les son pesadas, tratar de estudiarlas y meditarlas, pero eso nos dejan ver que en el Dios en el que estamos creyendo. ¿En qué Dios está usted creyendo? ¿En qué Dios está usted poniendo su confianza? En el Dios que tiene el control de todo, el que es el soberano sobre todas las naciones. Es el Dios que tiene la última palabra. Yo escuchaba un hermano que decía que en realidad ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China, ninguna de esas naciones tiene el botón final que va a marcar el final de esta tierra. ¿Quién tiene el botón? Y entonces, ¿por qué tememos, como estaba escuchando en las meditaciones, por qué tememos manada pequeña? ¿Por qué tememos lo que puede hacer el hombre en nuestras vidas? ¿Por qué nos atemorizamos ante el futuro? O sea, ¿cuál es el futuro que nos muestra la Escritura a nosotros, los creyentes? O sea, es un futuro de fe, de esperanza, de vida eterna, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, de plenitud de gozo en su presencia, amén. Pues que teman aquellos que aún no se han arrepentido y no han buscado, no se han rendido al señorío de Cristo. Pues esas son la gente que debe de vivir en temor, y por eso la gente vive en temor y en confusión, porque no tienen al Dios de las Escrituras, ¿no? Bueno, después el capítulo 25, el capítulo 25 habla acerca de un cántico de gozo en medio de la tribulación, amado. Y en aquella ocasión también le comentaba la importancia del pueblo de Dios en alabar a su Dios, teniendo esto presente siempre en nuestras vidas, alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Dice Isaías, ahí en el versículo 1 del capítulo 25, Jehová, ¿tú eres qué? O sea, nosotros todos, cuando las cosas se ponen difíciles en nuestras vidas, ¿qué es lo que hay en nuestra boca? Lamentaciones, tristeza, pestes, ajos y cebollas. Pues no debía ser, ¿verdad? Porque el creyente lo que debe haber en su boca es un ¿qué? Un cántico de adoración al Señor, ¿verdad? Porque a pesar de que las circunstancias a nuestro alrededor sean terribles, sabemos que Él es ¿qué? Dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza, ¿verdad? Entonces, nosotros alabamos a Dios por lo que Él ha hecho, porque Él ha hecho maravillas, porque sus juicios son justos, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad y nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste, ¿qué? Fortaleza, ¿a quién? Al pobre. Fortaleza al menesteroso en su ¿qué? Estas son las palabras que a nosotros nos deben de animar cuando las cosas a veces se ponen difíciles en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando llegan a haber aflicciones en nosotros,
¿Qué debe haber en nosotros? Un cántico de gratitud, un cántico de alabanza, un cántico donde reconocemos quién es nuestro Dios y que Él está a nuestro favor, ¿verdad? Dice, refugio contra la tormenta o el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. A veces que cuando nosotros visitamos a alguien que está pasando por tribulaciones o a un enfermo le decimos, lee los salmos, ¿no? Pero no solamente en los salmos hay cánticos de alabanza y de adoración, este es un cántico de alabanza y de adoración y no está en los salmos, ¿sí se da cuenta? Es importante. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos, ¿verdad? Entonces nosotros alabamos a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Dios hará. Fíjese en el versículo 6, Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Se ubica ahí en el libro de Apocalipsis, se hablan en Apocalipsis 19:9, se habla de las cenas de las bodas del Cordero. El domingo tuvimos una celebración de aniversario aquí en la iglesia local y fue un gozo poder estar después de tanto tiempo sin esta comunión, sin esta coinonía, pues ha pasado un tiempo agradable con los hermanos, comiendo, platicando de fraternidad, como una gran familia. Bueno, este domingo creo que muchos ya, hasta que ya casi nos estaban sacando, nos fuimos, ¿no? Pero si así fue por un aniversario, y no estoy haciendo menos el aniversario, ¿no? Pero si fue unas horas de gozo, de alegría, de contentamiento, de fraternidad y comunión íntima entre cada uno de nosotros, de conocernos un poco más, de volver a platicar con los que habíamos dejado de platicar, de estar ahí. Imagínese, dice la Escritura, que así va a ser el Señor un banquete para nosotros. ¿Qué es lo que está leyendo ahí en el versículo 6 o no? ¿Sí voy bien o me regreso? Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Otra vez está hablando en sentido figurado, ¿eh? Pero la gloria que hemos de estar allá con el Señor, dijo el Señor que Él no iba a volver a beber del fruto de la vid ni a partir el pan con sus discípulos hasta ¿cuándo? Hasta cuando Él vuelva. El Señor dijo eso, es que Él lo va a hacer de manera literal. Ahí no está hablando en sentido figurado. Aquí también es en sentido literal, pero con un lenguaje poético. ¿Sí me explicó? Pero va a ser literal, va a haber una gran fiesta, imagínense, miles de millares, como dice la Escritura en Apocalipsis. Y destruirá en este monte la cubierta con lo que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Fíjese, el versículo 8 son promesas del Señor de la destrucción que vendrá. Al final de los tiempos ya no habrá más muerte, como dice Apocalipsis, ni más llanto, ni más dolor. Dice, y destruirá a la muerte para siempre. Ya en aquella ocasión le dije que estudiara y viera primero los Corintios 15:54, ¿verdad? Que es un pasaje ahí en el Nuevo Testamento que Pablo le escribe a los Corintios, pero que está basado en esto que está en Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Todas las lágrimas que a veces pues derramamos, ¿no? Porque lloramos, pues porque pues todavía estamos en un mundo imperfecto, nosotros somos imperfectos, la gente que nos rodea es imperfecta y hay aflicciones de todo tipo, ¿no? En todos los sentidos. Pero dice la Escritura que el Señor va a enjugar, ¿verdad? Toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová, ¿qué? Lo ha dicho, es una promesa de Dios. Dios nos va a coronar, Dios nos va a vestir y vamos a estar en su presencia, y en su presencia es donde vamos a experimentar esa plenitud de gozo, ¿verdad? Donde vamos, como dice la Escritura, a poderlo mirar cara a cara
¿verdad? Y estar en comunión íntima, plena con Él, ¿verdad? Entonces adoramos a Dios por lo que Él, por lo que Él va a hacer, como estamos leyendo, porque Él va a acabar con todo el mal. Ya un día ya no va a haber más mal. Todo lo que vemos ahora, ya no habrá enfermedades, ya no habrá injusticias, ya no habrá de lo que nosotros hoy somos testigos, ¿verdad? El Señor va a acabar con todas esas cosas. El Señor va a resolver todas estas injusticias y todas estas situaciones. El capítulo 26 habla acerca de un cántico, también es otro cántico, a diferencia de Isaías 25, que es un cántico de gozo, aún en medio de las tribulaciones, porque amados, somos nosotros llamados a alabar al Señor aún en medio de la aflicción y de la angustia. Amén. Dios nos manda a que ofrezcamos sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza, pues, es cuando las cosas no están miel sobre hojuelas, ¿verdad? Es cuando nos están apretando los callos, ¿no? Es cuando se necesita mantener nuestra alabanza al Señor, cuando las cosas, están los nubarrones, están las cosas terribles, pero ahí cantamos al Señor por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. Isaías 26 es un cántico de confianza. Aquí, a diferencia de este cántico de gozo del capítulo 25, el capítulo 26 es un cántico de confianza en que Dios es nuestro amparo, es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Fíjese, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. ¿Quién es nuestra roca de refugio? ¿Quién es nuestro castillo fuerte? ¿Quién es nuestro amparo y nuestra fortaleza? Nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Entonces, hermanos, no nos achicopalemos, no temamos, fortalezcámonos en el Señor. Vengamos a refugiarnos en las alas de nuestro Dios, ¿verdad? Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Es para los que guardan el pacto, ¿se da cuenta? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, de eso se trata, amado. Dice el Señor que por nada estemos, sino que hagamos oraciones, peticiones, ruegos, con acción de ¿qué? Y la paz de Dios que sobrepasa. ¿Es lo mismo, se da cuenta? Para que usted vea que la Escritura es algo así completo. O sea, no nada más está cuando hablamos de la paz de Dios, pues no estamos solamente hablando de Filipenses, aquí está. Nos dice, confiad guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, es bien importante, ¿en ti qué? Persevera. O sea, no es de que ahora sí, mañana no, ahora sí, mañana no, no es de un pensamiento que está manteniéndose en el Señor, ¿verdad? Manteniéndose en el Señor. Porque en ti ha confiado, ¿verdad? Confiad en Jehová, ¿cuándo? Siempre, perpetuamente. ¿Cuándo hay que confiar en Jehová? Aunque no entendamos por lo que estamos pasando, aunque usted ha oído, ya en Escritura hay cientos de historias, ¿no? Donde parece que Dios, entre comillas, nos ha abandonado. Donde Dios, entre comillas, aparentemente nos ha dejado. Donde no sentimos, no parece que hay respuesta, parece que estamos solos ahí, ¿verdad? Pero igual que a Elías, Dios le dijo, ¿por qué estás así, Elías? No, es que yo soy, ahora sí que la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Y el Señor le dijo, no eres el único, Elías. Hay otros que no han doblado su rodilla ante Baal. O como Job, ¿no? En un momento de su desesperación, él pensaba que Dios ya lo había abandonado, pero no así, ¿verdad? Entonces, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la ¿qué? La fortaleza de los siglos, amado. Entonces, alabamos a Dios porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos guarda, ¿verdad? Él es nuestro Dios que nos ampara. Dice, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Así que
Usted usted pelee, usted tenga comunión y yo tengamos comunión con Dios y Dios se va a encargar de pelear nuestras batallas. Nosotros hagamos lo que Dios nos pide que hagamos, obedezcamos a Dios en lo que Él nos pide que obedezcamos y Él se va a encargar de nuestros adversarios, si Él los hubiera. Si alguien te está haciendo guerra, tú no hagas guerra a él. Tú mejor refúgiate en el Señor, ven al amparo de sus alas y Él se va a encargar de... Tú y yo hagamos lo que el Señor nos pide, no paguemos mal por mal, en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres y Él se va a encargar de pelear por nosotros, ¿verdad? Porque así es el Señor, ¿verdad? Y Dios va a cumplir sus promesas, hermano. Usted puede seguir leyendo, por ejemplo, el versículo 16. Jehová dice, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, ¿verdad? Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de las hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aquí esta es una palabra, una promesa ¿de qué? De resurrección. Es una promesa de resurrección. Para los que dicen que no se habla de resurrección en el Antiguo Testamento se habla de resurrección. Por ejemplo, los saduceos creían que no hay resurrección, que era una secta de los tiempos del Señor. Pero aquí en Isaías está hablando de resurrección, ¿o no? ¿verdad? Dice, andad, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, porque a fin de cuentas sí pecamos contra nuestro prójimo, pero el principal pecado es contra Dios, ¿verdad? Sí, pecamos contra nuestro prójimo y contra nuestro Dios, ¿verdad? Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no cubrirá ya más a sus muertos, ¿verdad? Bueno, el último capítulo de estos 4 que los estudiosos le llaman el Apocalipsis de Isaías habla acerca de la restauración del reino de Dios, ¿verdad? Y de cómo Dios va a cumplir establecer finalmente su gobierno, ¿verdad? Eterno. Versículo 27, y esto usted puede checarlo, hacer un cruce con lo que está, por ejemplo, en Apocalipsis 19, versículos 2 y 10, usted ahí chéquelo, pero fíjese, vamos a leer. Versículo 1 dice, en aquel día Jehová, cada vez que habla en aquel día está hablando de los tiempos ya finales, ¿verdad? En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz. ¿A quién se le llama la serpiente antigua? Al dragón. Aquí está hablando de Satanás de la misma manera. Dice que castigará, ¿verdad? A este fuerte Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré y la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Aquí cuando está hablando de la viña, está hablando del pueblo de Israel. Para pues su estudio, si usted está notando, váyase a Isaías capítulo 5, donde el Señor habla de Israel como su viña. Entonces está haciendo referencia a Israel, que Dios la va a guardar. Dios todavía tiene eso lo vamos a ver después en otro tiempo, pero Dios todavía tiene un tiempo de trato con el pueblo de Israel, el Israel físico. Dios todavía tiene un tiempo de trato. Ahorita estamos en un periodo de gracia, un tiempo donde pues la iglesia está Dios teniendo tratos con ella, pero va a haber un tiempo también en que Dios va a acabar de cumplir sus promesas para con el pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6, días vendrán cuando Jacob, está hablando acerca del pueblo de Israel, echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto. Fíjese las promesas que todavía no se han
no se han cumplido, eso está pendiente de cumplirse, ¿verdad? Ok, vamos a seguir leyendo y con esto vamos a acabar esta meditación. Dice, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió, ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos, no sé, en su descendencia. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Está hablando de que Dios va a finalmente acabar con toda la idolatría, ¿verdad? Y Dios va a ser glorificado por su pueblo. Dice, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabarán sus ramas. Está hablando, ¿se acuerda que también en Isaías ya leímos que va a habitar el niño y la serpiente y el lobo y el león y el cordero? Está hablando de esos tiempos igual. Dice, cuando sus ramas se sequen serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, serán reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Es una promesa de que Dios va a traer a su pueblo disperso y lo va a volver a congregar para que su pueblo le alabe, ¿verdad? Cosas que van a tener un cumplimiento al final, y donde como Isaías, como el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, dice la Escritura que ahí vamos a estar todos los redimidos de Jehová, bendiciendo y adorando su santo nombre. Estaba oyendo una meditación de un hermano que comentaba que a veces la iglesia, el pueblo de Dios, menospreciamos mucho los tiempos de adoración, los tiempos en los que cantamos al Señor. Hay gente que no tiene vida de adoración y de cántico aún en su casa o aún en su intimidad. Y nada más canta pues cada domingo, y eso sí llegó a tiempo, porque toda la semana ni alaba ni canta al Señor, y a veces ni llega al tiempo de la alabanza y del cántico que llegamos a tener. Y compartí este hermano, y bueno, no solamente es porque lo compartí el hermano, sino porque lo dice la Escritura. ¿Sabe cuál es el mayor tiempo que vamos a estar pasando cuando estemos allá en la gloria del Señor? ¿En qué? En alabar y bendecir su nombre. Vamos a estar pasando mucho tiempo. La mayoría del tiempo va a ser tiempo de ¿qué? De alabanza, de cántico, de estar exaltando y bendiciendo su nombre de día y de noche. Entonces, allá ya no va a haber predicaciones aburridas como las de Yo Comprenderé. Ya no va a haber estos tiempos de que, ya quieres saber a qué horas ya termina el hermano, ¿no? Porque ya no va a haber necesidad de eso, ¿sí? Pues ya no va a haber necesidad de estar estudiando los profetas, hermano. Porque eso es para ahorita. Allá lo que vamos a estar haciendo es bendiciendo y exaltando el nombre de nuestro Dios. Por eso pues, estos tiempos hay que tomarlos como tiempos de ensayo, amado. Entonces, si aquí llegamos tarde para el ensayo, imagínense, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra actitud. Y yo le invito, para cerrar esta meditación de estos 4 capítulos, como nos invita la Escritura ahí en Isaías, nuestra vida se convierte en una vida en la que hacemos a Dios el centro de nuestra existencia, en la que nosotros estamos cantándole con gozo en medio de las aflicciones, y cantándole porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es el motivo de nuestra vida, y a Él le rendimos y le debemos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Lea el libro de Apocalipsis y se va a dar cuenta que para el creyente, el libro de Apocalipsis, muchas cosas que están ahí giran alrededor
de la alabanza, de la adoración, del cántico, de la exaltación. Entonces, si no entendemos eso, pues estamos en un problema. Vamos a orar ahorita para despedirnos y no ve a nuestro hermano Israel, nuestro hermano Daniel, porque una hermana de una hermana nuestra, que ambas son hermanas en Cristo, ya partió con el Señor, y entonces ellos fueron allá a llevarles alguna palabra de consuelo y de ánimo a nuestras hermanas. A lo mejor algunos conocen a la hermana Angelita, la hermana de nuestra hermana Angelita es la que partió con el Señor, pero esta hermana que partió, ahora sí que valga la redundancia, esta hermana de la hermana Angelita también era hermana en Cristo, ¿no? Y bueno, era una hermana también muy afable, muy linda también, sin demeritar a los presentes y a los ausentes, ¿no? Entonces, ya andan nuestros hermanos Daniel y Israel, y le rogamos que ore por nuestra hermana Angelita, que el Señor, todavía el domingo acá estuvo nuestra hermana Angelita compartiendo con nosotros también este festejo. A lo mejor muchos no la ubican, aunque no la ubique usted ahí al rato que llegue a casa, dígale: Señor, pues trae consuelo a la hermana Angelita. No necesita conocerla, ¿verdad? Ni que se las hayamos presentado, para que usted al rato le ore por ella. Entonces, Señor, queremos darte gracias por esta noche en la que hemos meditado en tu palabra nuevamente. Señor, nos damos cuenta que tus juicios son justos y verdaderos, todos ellos, Señor. Entendemos que tú eres el Dios que tiene el dominio y eres el soberano sobre todas las naciones. Que tú estás esperando con paciencia que la gente proceda al arrepentimiento, Señor. Las naciones, todos los pueblos, vengan delante de ti y se humillen. Hoy es el tiempo aceptable de la salvación para aquellos que aún no han vuelto su rostro, su corazón a ti, y pedirte a ti perdón, Señor. Y nosotros te damos gracias porque un día nosotros estábamos así, perdidos, extraviados, hundidos en el pecado, pero tú tuviste misericordia de nosotros y Señor, nos iluminaste, y nosotros quisimos responder a este llamado tuyo de volvernos a ti, y reconocimos nuestra situación pecaminosa, y tú nos limpiaste de nuestra maldad, y nos diste vestiduras nuevas, Señor, y ahora podemos alabarte y bendecirte, y que no se nos olvide, Señor, que tú esperas que tu pueblo tengamos bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier aspecto de nuestra vida, siempre un cántico de gozo, Señor, aún en medio de las tribulaciones. Que estemos teniendo en nosotros un cántico de alabanza, reconociendo que tú eres nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro Dios que está al cuidado de nosotros, Señor. Y que no debemos por qué temer lo que pueda hacernos el hombre, Señor. Aún si el hombre nos quitara la vida, tú nos dices que no temamos a aquellos que quitan la vida, pero no pueden quitarnos lo que tú nos has dado, que es la vida eterna, Señor. Así es que en eso estamos confiados, Señor. Ahora que también nos retiramos de este lugar, te rogamos que nos guardes y encontremos ahí en casa el reposo, el refrigerio también de nuestro cuerpo, Padre. Y queremos poner delante de ti a nuestra hermana Angelita, que se congrega allá en La Concha, Señor, ahora con la partida también de nuestra hermana Buenaventura. Señor, pues ella ya está delante de ti, disfrutando de tu presencia, Señor, y te rogamos que a nuestra hermana Angelita tú la consueles, la fortalezcas, la animes, Señor, y ella, Señor, siga confiando y esperando también como nosotros, también ese día bendito en el que hemos de estar mirándote, Señor, y poder tener el gozo de dejar esta tierra, Señor. Pero mientras estamos en esta tierra, ayúdanos a ser gente que sea una gente que es luz y sal para la gente que no te conoce. Ayúdanos a ser heraldos de tu palabra, Señor, con nuestras bocas y con nuestros hechos. Ayúdanos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.